¿Qué tal? ¿Qué tal a todos nuestros amigos ipsenautas que nos están siguiendo? Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para el mundo, su servidor, el ingeniero Humberto Durán, precisamente aquí en IPSE Digital. Y bueno, estando en esta ocasión transmitiendo precisamente en vivo desde nuestro centro capacitor ubicado aquí en la colonia Roma, donde precisamente pues vamos a estar platicando en unos instantes más con el ingeniero Rodolfo García sobre si existe o no liderazgo en los sistemas de gestión, ¿no? Que yo creo que para todos aquellos ipsenautas que nos siguen, que nos monitorean, pues al final son preguntas que pues sin duda se pueden estar preguntando, ¿no? Y pues bueno, aquí nada más déjenme revisar un último detalle porque pues de repente, estando en las transmisiones en vivo, pues van surgiendo lógicamente algunas circunstancias. Quiero darle entonces la bienvenida al ingeniero Rodolfo. Ingeniero Rodolfo, si andas por ahí, por favor, manifiéstate, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo andamos el día de ¿Qué hoy? tal, ingeniero? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Saludos Per- para todos. Perfecto, Inge. Pues efectivamente, comentando que estamos aquí transmitiendo, hemos regresado ya también a la modalidad de cursos presenciales. Afortunadamente, iniciamos con el curso de modelación de procesos con BPM la semana pasada y pues bueno, hoy finalizamos este curso presencial. Los invitamos a que estén muy pendientes a todos nuestros ipsenautas. Próximamente también se va a estar ya publicando, programando por ahí algún curso presencial, además de los cursos en línea, para que precisamente, ¿no? Todos estos ipsenautas que ya están ávidos de trabajar también cursos presenciales, pues vayan también regresando en esta nueva normalidad. Inge. ¿Cómo ves desde tu punto de vista todo esto de la pandemia? ¿Cómo lo has visto desde tu perspectiva en donde estás trabajando? ¿Te ha venido a cambiar cosas o no? Claro, es un evento que pues nadie preveía que sucedería en este tiempo al menos, y obviamente se mueven muchas cosas. Yo creo que uno en temas de salud y dos, pues en todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Pero eh, pues afortunadamente vamos saliendo de ambos lados. Correcto, Inge, y muy cierto, ¿no? Efectivamente vino a reinventarnos, ¿no? Muchos negocios, muchas organizaciones tuvieron que pasar por ese proceso incluso de tenerse que reinventar, ¿no? Aquellas que no lo hicieron, pues incluso tuvieron que desaparecer quizás del mercado y pues bueno, esperemos pronto puedan reactivarse y las que no, pues lógicamente empezar a implementar acciones. Y de precisamente nuestro tema del día de hoy, en liderazgo, porque yo creo que el liderazgo es un factor importante para situaciones de crisis, ¿no? En ocasiones, si no tenemos precisamente como un liderazgo dentro de lo que es esa alta dirección, para poder ver estrategias nuevas, readaptarnos quizás a los modelos de negocio, a los mercados, a la competencia, etcétera, pues lógicamente la organización no va a poder prosperar. Y en muchas cosas o en muchas ocasiones ese liderazgo no existe en todas las empresas, ¿no? Es por eso que hemos planteado la pregunta que ya estamos viendo aquí en pantalla. ¿Existe el liderazgo en los sistemas de gestión ISO? Y es lo que vamos a estar precisamente discutiendo hoy. Los invitamos a que vayan participando, recordando a nuestros opcionautas que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live. Posteriormente también este video se va a subir a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, síganos, también comenten a través de nuestra plataforma de YouTube y vamos a estar interactuando, ¿no? Y pues bueno, la pregunta ahorita la dejo abierta para todos los que nos están viendo. ¿Existe o no un liderazgo en los sistemas de gestión? Vayan, por favor, también escribiendo a través de nuestro Facebook si en sus empresas consideran que existe o no un liderazgo. Y en este momento, pues quiero cederle la palabra al ingeniero Rodolfo que nos comparta desde su punto de vista, desde su experiencia en las organizaciones donde ha laborado, si considera que sí existe o no un liderazgo en los sistemas de gestión. Perfecto, pues creo que desde una perspectiva bastante general, pues habría que situarnos o verificar si el liderazgo existe en las empresas
pues del mundo, en las empresas de los diferentes países, y luego en el tema local, pues validar cómo está el liderazgo en las empresas multinacionales, en las empresas pequeñas, en las empresas medianas. Obviamente, como lo comentas, ingeniero, pues creo que hay este tema de la pandemia que tú igual mencionabas, que vino a revolucionar y que obviamente pues un factor determinante es el liderazgo que cada una de las empresas ejercen. Eh, pues creo que en algunas, digo, aquí en México, en algunas empresas cuidan mucho este factor porque pues lo consideran como parte de la innovación, como parte del desarrollo que tienen las mismas organizaciones, pero en algunas otras, pues creo que no se considera como un elemento importante el hecho de que pues los directivos realmente sepan dirigir y enfocándonos precisamente en el tema de los sistemas de gestión de calidad, pues vemos las normas que tienen un punto que es el liderazgo y compromiso, pero pues en ese punto obviamente se establece qué es lo que tiene que realizar la dirección, la alta dirección, para que podamos cumplir con todo este sistema de gestión de calidad, independientemente de la norma en que se traten. Entonces, pues yo creo que, como te comentaba hace rato, en algunas lo existe, en algunas otras no. Y ahí pues vale la pena también, yo creo que empezar a definir, no sé si del lado de ustedes manejen ahí como alguna definición específica para lo que es el liderazgo y entonces adentrarnos a, pues, a ver qué es con lo que sí pueden contar las organizaciones y con qué es o con qué factores son los que pues carecen, ¿no? O es complicado de que cumplan. Claro, es importante y ahorita podemos ver algún concepto, ¿no? Ahorita lo podemos referenciar. Sin embargo, antes comentabas ahorita que si bien es cierto que ya hay algunos requisitos dentro de los sistemas de gestión, como es el caso de 1001, que te hace esa referencia, ¿no? Al liderazgo, porque precisamente se debe demostrar, ¿no? Que precisamente el dueño, ¿no? El líder de una empresa, pues también está comprometido con un sistema de gestión. En este caso puede ser una 9001, pero puede ser también algún otro sistema de gestión ISO. Sin embargo, en la realidad también hemos encontrado organizaciones que aunque tengan un sistema de gestión implementado, aún así como que no hay tanto compromiso. De hecho, creo yo que el motivo por el cual hoy en día ISO dejó de llamarle esa responsabilidad de la dirección e eliminó incluso la figura del RCG, ¿no? Que era el representante del sistema de gestión, que anteriormente se venía manejando como, pues digamos, un punto obligatorio. Hoy en día ya incluso no te obliga la ISO 9000 a tener un representante porque precisamente a través de las diversas auditorías, ISO se da cuenta que todo el dueño descarga hacia ese representante, ¿no? Como que tú encárgate del sistema y yo sigo en lo mío, ¿no? Sigo en mi mundo y al final, pues eso tampoco es lo que pretenden las normatividades ISO, ¿no? Lo que pretenden es que realmente haya esa toma de conciencia, que realmente se vea involucrado el directivo en estos sistemas de gestión. Y yo creo que incluso existen esas certificadas, aún así se sigue careciendo de ese nivel de compromiso de la alta dirección. Obviamente no puedo decir que todas, pero creo que en las diversas auditorías que hemos estado viendo, en los diversos contactos con otros consultores y especialistas que se enfocan a la auditoría de los sistemas de gestión, se sigue notando que muchas organizaciones, incluidas las certificadas, carecen todavía de esa falta de compromiso, de esa responsabilidad, precisamente que hoy te dice la ISO liderazgo, ¿no? Porque queremos que estés más comprometido al sistema de gestión. ¿Cómo lo has visto tú en tu experiencia, ¿no? O sea, ¿sí has visto ese compromiso o no lo has visto? De acuerdo.
Pues como, bueno, vuelvo al punto anterior, creo que es en algunas empresas es bastante visible, en algunas otras no. Y mucho tiene que ver con el perfil del personal, el perfil de los directivos que la empresa busca para cubrir ciertas posiciones, ¿no? Que la empresa, pues obviamente define una misión, una visión, sus valores, etcétera, sus políticas, o esos valores mismos que se van transformando en políticas, los objetivos que tienen, que igual se van bajando a manera de políticas y las políticas a su vez pues se convierten en procedimientos y es la manera formal de alguna manera, por así decirlo, que se lleven a cabo, se ejecuten todas estas prácticas, ¿no? Entonces, en la parte del recurso, eh, pues la pregunta más interesante es, creo, es que para mi me ayude a cumplir con las expectativas, que me ayude a cumplir con los objetivos de la misma. Y en ese sentido, en el momento que sucede como tal el reclutamiento, pues busco a personas que realmente se vayan adaptando a las características a los valores, pero que también cumplan con ciertos requisitos de liderazgo, ¿no? Que realmente gestionen con este enfoque. Y ahí mi comentario de hace rato es porque pues un poco de la definición de liderazgo que hemos escuchado siempre es, en primera instancia, un líder puede ser nato, un líder puede aprender algunas situaciones, algunos conocimientos que le ayude como tal a gestionar a todo el personal. Eh, hay una crítica bastante interesante de Mitzberg que menciona justo que no puedes de la noche a la mañana amar a un líder, ¿no? A un líder, pues más bien lo orientas, pero ya teniendo esa persona una experiencia básica en la convivencia con la gente de las organizaciones. Y en ese sentido, pues puedes como eh, afinar esas habilidades blandas que esta persona requiere para coordinar efectivamente a las personas, ¿no? Entonces, en esta medida, y vuelvo a esta como definición que Mitzberg menciona, que es ciencia y obra, ¿no? Y Mitzberg dice, pues estos factores yo los considero importantes para que una persona pueda dirigir, ¿no? Obviamente es una combinación de nunca enfocar hacia una parte, como por ejemplo en el tema de ciencia, que a lo que se refiere es pues tener los conocimientos técnicos, ¿no? Para que tú puedas como tal gestionar, para que tú puedas liderar. Y en este sentido, pues tú puedes basar tu gestión en datos duros, ¿no? En la parte de la obra, pues necesitas tener cierta sensibilidad para que puedas igual dirigir a un determinado equipo y que bueno, en conjunto, pues te ayude, ¿no? Todos estos factores. Entonces, en esa medida que estas personas que fungen como directivos, como líderes de las organizaciones y que tienen este conocimiento amplio de cómo debería de ser el trato con las personas, pero que también conocen de números de la compañía y saben hacia dónde el rumbo de la misma y saben de los objetivos, etcétera, pues en esa medida es como puedes tú lograr que la empresa vaya verdaderamente hacia el cumplimiento de los objetivos. Y en ese sentido, ya o con relación a este comentario que es quizá totalmente teórico, pues dependiendo de algunas personas y en dónde han estado conviviendo, tanto en organizaciones o en empresas o en algunas escuelas que van a focalizar estos temas,
pues es justo esa sensibilidad que tienen y los puedes encontrar en una empresa que está comprometida, ¿no? Y que no necesariamente tienen implementado un sistema de gestión de calidad o un sistema de cualquier norma ISO, pero saben que un elemento importante es el liderazgo, ¿no? Y entonces, independientemente de que no tengas implementado el sistema de gestión de calidad, cuentas con esa base de liderazgo y en el momento en el que cuentas con la base de liderazgo, pues vienen por sí solas muchos temas, ¿no? Como por ejemplo la delegación de la autoridad, de compartirte de responsabilidad, la motivación, el compromiso, etcétera, que al final suman y que obviamente para cada uno de los puntos que deberían de cumplirse en las organizaciones, tratándose ahora ya de estos sistemas de gestión de calidad o hablando específicamente de ello, pues es obvio que van a estar estas personas muy interesadas o van a ser los primeros interesados en que realmente todo lo que la norma te pide pues, realmente se cumpla y que ellos funjan como un canal facilitador para que pues la parte táctica, la parte operativa, pues pueda desempeñar adecuadamente sus funciones. Ok, digo, obviamente es muy, muy valioso lo que comentas y yo creo que también es importante irlo quizás aterrizando a este contexto, ¿no? Por ejemplo, mencionabas que en México, pues de alguna manera esto se va a dar siempre y cuando precisamente ya se tenga como algo nato, ¿no? Precisamente haciendo referencia a estos conceptos. Yo por aquí tengo otro concepto que te define el liderazgo como esa capacidad que tiene una persona para influenciar o influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos precisamente dentro de un marco de valores. Y aquí una realidad, precisamente en este sentido, que a veces hemos visto en muchas empresas, es que ese liderazgo no se da porque también, caso, no voy a decir solo en México, incluso de algunos participantes de Latinoamérica que hemos tenido aquí en IPSE, ¿no? Chilenos, colombianos, argentinos, uruguayos, etcétera, es algo parecido, que muchas veces en sus áreas no tiene líderes, tiene jefes, ¿no? Clásico jefe que únicamente te manda, te dice, ah, mira, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero no te está motivando, no te está influenciando, más bien es como decir, pues yo como estoy en el puesto de jefe, pues yo te tengo que decir lo que vas a hacer y lo tienes que hacer, ¿no? Si no lo haces, pues al contrario, es como castigarte o penalizarte, sancionarte, o en último de los casos, pues hasta correrte, ¿no? Porque no me estás dando precisamente esos resultados. Y precisamente esto trasladado a un sistema de gestión, yo creo que es donde también se da mucho la problemática, porque todavía las personas que están en un puesto de jefatura, de responsables de un equipo de trabajo, no han asimilado que no es nada más decir que son jefes y ya, sino que realmente deben de ser líderes de esos equipos de trabajo y que como un líder precisamente hay que saber motivar al equipo de trabajo, hay que saber incluso identificar esas y debilidades de los miembros de ese equipo de trabajo, saber cómo administrar eficientemente esos recursos, ese personal que tienes bajo tu cargo y precisamente dirigirlo en el camino deseado sobre esos objetivos, ¿no? Lo comentabas, la visión, la misión, etcétera, pero si desde el puesto únicamente dicen, bueno, es que yo soy el jefe de tal área, de tal departamento, y como jefe, mi misión es solo mandar porque yo soy el jefe, pues también ahí no se va a dar ese liderazgo, porque el líder no es el que te manda y ya. El líder es el que te motiva, te orienta, te guía, te apoya, ¿no? Incluso en algunas empresas lo hemos visto, ¿no? Cuando una persona precisamente te va guiando, te va facilitando, te va ayudando con las herramientas que te hagan falta, el equipo de trabajo, como dices, pues va como que de manera automática haciendo las cosas. Pero si de repente dentro del equipo de trabajo alguien no tiene claro algo, no entendió, no sabe utilizar algún sistema o algo, y le dices al jefe, újule, ¿no? Como que el jefe, en lugar de ayudarte,
te castiga, ¿no? Te regaña, ¿no? Casi, casi te dice, pues, ¿cómo, no? Si parecieras un inepto, un incompetente, o sea, yo quiero gente eficiente, ¿no? Entonces, también esa presión quizás a veces del estrés hace que las personas que están en estos puestos de jefatura, pues, no saben dirigir equipos. Esa yo creo que es una realidad. Yo creo a nivel de lo que hemos visto, y reiterando que no puedo garantizar al 100%, pero que sí hay una tendencia mayoritaria a que caso México en particular, la mayoría de las empresas precisamente no hay ese liderazgo, ¿no? Hay sí la parte de mandar porque somos jefes, porque estamos a cargo de personas, pero no se entiende que el hecho de que estés a cargo de personas no te da, digamos, por simplemente, digamos, beneficio directo que les vas a mandar y los vas a tratar como quieras. Hay que saberlos dirigir. Y yo creo que ese es uno de los aspectos de liderazgo que hace falta en los sistemas de gestión. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, igual para aclarar un punto, o el punto que comentabas, sobre la base de que se comenta, ¿no? Que puedes ser un líder nato, puedes aprenderlo, y sobre lo que Mitzberg menciona, ¿no? Que Mitzberg va más allá y me parece que se referencia a que debes de tener esa experiencia para que tú puedas aprender, ¿no? No puedes salir de la universidad quizá y te preparas como líder porque no has tenido esa práctica, no has tenido la experiencia del trabajo con las personas, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que tener esa primera parte de experiencia para que puedas como tal afinar aquellos puntos que son importantes para un liderazgo eficiente, eficaz. Entonces, pues como tú bien comentas, bueno, en mi caso, yo en las empresas para las cuales he trabajado, pues he visto, me parece que de ambos lados, ¿no? De encontrarte al jefe, pero también de encontrar al líder, ¿no? Y obviamente el desempeño, para mí, personalmente, pues el desempeño es mucho mayor en el momento en el que tú encuentras a un líder que te oriente, que te motive, etcétera, y que pues obviamente se asegure o que tú igual trabajas en conjunto para que el objetivo que se traza desde el inicio, los puntos claros que se comentan de que, o la función tuya, pues realmente se vaya cumpliendo, ¿no? Y de ahí, pues hay hacia abajo infinidad de situaciones como por ejemplo la evaluación del desempeño, etcétera, que tienen que ver justo con medir cómo vas con relación a lo que te trazaron originalmente. Entonces, pues sí es muy, muy importante. Me parece que también se pierde a veces en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones el hecho de decir, oye, ¿cuánto a mí me beneficia como organización teniendo dentro de la misma a personal que realmente lidere, ¿no? Que sea un líder, a que pues solamente contrate aquí a un jefe que venga a mandar y como tú bien comentas, pues que sea incluso temido por todo el personal y que lo hagas por miedo, no por gusto, ¿no? Entonces, de ahí haciendo esa comparación y no solamente viendo el corto plazo, sino el largo plazo de la empresa, pues decir cuánto a mí económicamente me beneficia. Entonces, creo que si pusiéramos los números y realizáramos esa comparación, pues sí es una importante diferencia si una empresa se gestiona desde el liderazgo a si solamente pues es a través de los jefes, ¿no? Correcto. Y fíjate, algo que incluso en su momento también comentábamos en otro programa que aquí invito a nuestros ipsenautas a revisar siempre nuestros contenidos que subimos a YouTube. En otra emisión comentaba con el ingeniero Gerardo Gómez que él nos apoya mucho en la parte de la metodología Lean Manufacturing. Un comparativo, por ejemplo, de los japoneses y digamos el latinoamericano, ¿no? Obviamente mexicano
incluidos. Y te decía, por ejemplo, allá en los japoneses ese liderazgo también se da desde cuando sabes confiar en la gente, ¿no? Que por ejemplo algo, caso México es como que al revés, necesitas poner más y más jefes, más y más supervisores, coordinadores o alguien, como que no puedes confiar tanto en la parte operativa, en el personal operativo, ¿no? Como que piensas que a lo mejor se va a hacer pato. Es una cuestión también cultural que yo creo que choca mucho porque dices, oye, pues cómo vamos a dejar a la gente trabajando sola, hay que ponerle un supervisor, ya de entrada es un jefe, ¿no? Tiene que ser un supervisor y obviamente ese jefe, ahorita mencionabas, debe de tener una experiencia, de alguna manera tener como ese perfil, pero en muchas ocasiones simplemente porque no se tiene confianza en que la gente por sí sola va a hacer bien un trabajo, o se van a hacer patos, le estamos poniendo a cualquier persona que a lo mejor no tiene ese perfil, ya en automático en un puesto de jefe, que lógicamente no va a saber desempeñar como líder, ¿no? Porque no estamos confiando. Por ejemplo, en el caso de las empresas japonesas era al revés, ¿no? Los directivos, por ejemplo, ellos dicen, yo confío en la gente operativa porque al final ellos son los que hacen las cosas, al final ellos son los que sacan el trabajo y yo confío en ellos, ¿no? Hay como ese voto de confianza que aquí en Latinoamérica, México, como que no es tan fácil de repente decir, ah, pues ahí ha de estar trabajando el administrativo o por allá de andar el operador de la máquina, pero pues como que no lo veo o no esté. Y no ves qué, mejor hay que buscar, ¿no? Supervisores o un gerente, ¿no? Incluso hay veces, y ha estado también demostrado que llega a haber hasta áreas que no tienen de repente en un organigrama un gerente o un jefe como tal. Por alguna situación lo llegó a tener, pero ya no está. Y en lo que se, digamos, contrata a alguien para ese nuevo puesto, como que de repente el departamento empieza a dar mejores resultados por sí solos que cuando ya le pones la figura de ese manager, ¿no? De ese administrador, de ese jefe que va a estar a cargo, porque precisamente no saben dirigir los equipos. Entonces, vamos viendo también que es un choque también tiene que ver mucho el aspecto cultural, ¿no? Cómo vemos México, Latinoamérica, la parte de esa confianza, esa ética quizás, ¿no? Y cómo en otros países, por ejemplo, aquí con los japoneses, que al contrario, ¿no? A veces hasta pareciera como, no quiero decir un insulto, pero como que de alguna manera, al tú ponerle supervisores a la gente operativa, es como decir, a ver, no confías en mí, o sea, no crees en mis resultados y como que puede ser hasta ofensivo, ¿no? A ellos, ¿no? Hay que ponértelo. Entonces, yo creo que también hay un choque cultural desde ahí, Inge, ¿cómo ves? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero igual, si revisamos justo estas metodologías, toda la parte teórica del liderazgo, pues efectivamente llegamos a eso, ¿no? Solamente, y creo que me parece que, pues se conoce, es bastante conocido eh, de nuestro lado, pero en la mayoría de las organizaciones pues hay un conflicto entre pues ir de esa parte teórica a la parte práctica, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner en práctica lo que me dice la teoría? No confío, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, desde el origen o desde, digamos, desde el inicio del proceso para la gestión de los recursos humanos, pues no hacemos lo conducente, no hacemos lo que realmente interesa a la parte de liderazgo pues vienen estas situaciones catastróficas, ¿no? Que tú comentabas de la desconfianza, etcétera, 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 ¿no? Creo que pues debes de empezar bien para que todo el proceso se ejecute de manera correcta y pues justo es una situación de cultura, ¿no? Si no estamos acostumbrados, pues es un poco más complicado, ¿no? Que uno lo tome o que lo acepte como parte de la rutina y que sea hasta cierto punto natural. Sí, y bueno, voy aquí a compartir una información, nada más permíteme, porque yo creo que es importante al final del día, pues tratar de hacer este cambio, ¿no? De alguna manera tratar de ir buscando que no se quede en que a lo mejor no va a haber confianza, en que a lo mejor no vamos a poder de alguna manera, lograr los resultados, sino que también pues como que sí tratemos, ¿no? De dar ese paso hacia otro.
enfoque cultural. Aquí nada más, no sé si ya se estará viendo parte de la presentación, nada más permíteme un segundito, porque aquí quiero revisar algo. Y bueno, lógicamente con todos estos aspectos de las tecnologías, ¿no? Pues de repente ya no sabemos si se está visualizando o no algo ahí, Inge, no sé si ya la estarás viendo. Ya la visualizamos. Ok, correcto, perfecto. Entonces, déjame ver aquí nada más porque de repente anda como que mi equipo pensativo, ¿no? Fíjate que por ahí traigo un dato de que cómo está el panorama, ¿no? El panorama de los sistemas de calidad. En ese sentido, pues en su momento comentaba de la falta de cultura de calidad, que al final yo creo que también es un resultado de la falta de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, a nivel México, se tiene que más del 50% de empresas no utilizan ningún tipo de técnica de gestión de calidad o de productividad, es decir, viven al día. Particularmente si nos enfocamos, por ejemplo, el caso pymes, si nosotros analizamos el universo empresarial de México, pues prácticamente el 95% de empresas mexicanas son pequeñas, micro y pequeña empresa, ¿no? Por ahí alguna mediana, pero principalmente la micro y pequeña. Y desde ahí también tenemos que analizar que a veces si ni siquiera se tiene presente la importancia de una buena administración, la importancia de una buena gestión en cuanto a, en este caso, por ejemplo, la calidad, pues también el liderazgo queda de ver. Y hay algo que también es un dato estadístico alarmante, la falta de la cultura de calidad. Más del 80% de empresas, y ahí sí particularizándolo a las pymes, no cuentan con ningún tipo de sistema de gestión, no cuentan con ningún tipo de certificaciones. Lógicamente, esto también incide en que si no hay un liderazgo, si el directivo no cree en esto, pues también se va a ver como resultado quizás una empresa de una calidad a deber. Y en ese sentido, hay un estudio que en su momento, y esto lo vio el consultor japonés Sidney Yoshida, fíjate, desde el año 89, 1989, él lo hace en algunas empresas orientales o asiáticas. Se le conoce como el iceberg de la ignorancia a este estudio. Y él te dice, ¿sabes qué? Si tú te vas a la parte principal del trabajo que lo hace la gente operativa, ellos conocen de arriba abajo el por qué existen problemas, por qué están fallando las cosas. Es decir, el 100% de los problemas lo conoce la gente operativa. Sin embargo, de ahí hacia arriba, cuando vamos escalonándolo precisamente a esas jefaturas, a esas gerencias, a esa dirección, ese conocimiento ya se va diluyendo. Llega a un punto en el que solamente el 4%, es decir, la alta dirección, solamente llega a conocer el 4% de los problemas de su propia empresa, ¿no? Es un dato bastante alarmante porque si lo vemos a la inversa, es como decir que el dueño de la empresa no conoce el 96% de las cosas que suceden en su organización. Y realmente hay muchas empresas que se mueven bajo esa realidad, o sea, tiene sí al dueño, pero el dueño se preocupa por otros aspectos que pierde de vista por un momento que también debe de encargarse de ver que todo lo que sucede en su empresa se haga y se haga bien. Pierden el 96% de ese contexto, ¿no? Entonces, también cómo se va a aplicar un liderazgo, digamos, efectivo, si estadísticamente también la información se va diluyendo, la información no va viajando también de manera oportuna, muchas veces por estos temores, ¿no? De la gente de que pueda haber represalias, muchas veces a lo mejor sí se comunica, pero ya llegó a destiempo, ya cuando no puedes reaccionar para evitar el problema, e incluso también a veces son hasta falsedades, ¿no? Estos famosos rumores de radiopasillo que también en muchas ocasiones se presentan. Todo eso al final del día influye en que tiene el directivo, la alta dirección tiene una ignorancia tremenda, ¿no? O sea, prácticamente el 96% con base a este estudio y puede seguir muy vigente, perdón, en el caso México, ¿no? Y hace rato hablabas, por ejemplo, de la parte de la experiencia, de la formación, ¿no? Esas, oye, es importante que
que pues las personas que lleguen ahí de alguna manera ya tengan cierta experiencia. Yo coincido en esa definición, pero también sabemos que en la realidad hay muchas veces que llegan personas a esos puestos directivos que no tienen la experiencia. Aquí, por ejemplo, en pantalla voy a citar dos ejemplos de algo que tiene que ver, sobre todo cuando hablamos de empresas familiares, que yo creo que Caso México también es una situación a considerar en ese liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa en una empresa familiar? Obviamente en su primera generación, ¿no? El que fundó la empresa, pues obviamente hizo un negocio tan exitoso que a lo mejor hoy en día es administrado ya no solo por el hijo, sino hasta por los nietos, ¿no? Dependiendo esa segunda o tercera generación o hasta cuarta generación, ¿no? Pero a veces esos hijos o nietos o lo que corresponda, pues llevaron una experiencia muy diferente a la experiencia que llevó el dueño que fundó ese negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el caso de los nuevos CEOs, ¿no? De las grandes empresas. El caso de Benjamín Salinas en TV Azteca, que es el hijo de Ricardo Salinas, tuvo su momento de gestión como nuevo líder encargado precisamente de esta televisora. ¿Y qué pasó en sus primeros años de gestión? Pérdidas financieras tremendas. Llegó un momento en que incluso cotizando en la bolsa, las acciones de TV Azteca pues ya no valían casi nada, ¿no? ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomó este muchacho, ¿no? Este joven, que lógicamente se tiene que considerar que pues al final siendo el hijo del dueño, pues tiene que dirigir, tiene que presidir, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué experiencia va a tener si su primera experiencia laboral ya, como dices, ¿no? De la teoría a la práctica, para este tipo de jóvenes empresarios que son hijos de fundadores de empresas, pues su primera experiencia es directamente las grandes ligas, o sea, ellos no pasaron por alguna empresa pequeña donde empezaran a ver experiencia de liderazgo, no, o sea, ya le das un corporativo. Y vemos otro caso como ese, a Mauro Vergara, ¿no? El hijo del fallecido Jorge Vergara, ¿no? Lo mismo, de alguna manera, pues hoy en día ya ha estado como equilibrando un poquito más las estrategias de OmniLife, un gran corporativo también, pero aún así sigue tomando muchas decisiones a prueba y error y también mucho tiene que ver con el interés personal que él tiene en otras áreas, ¿no? Entonces, pues de repente tenemos líderes, por ejemplo, en estos casos, donde al ser los hijos de los fundadores o los nietos, en automático caen a estos puestos directivos y no van a ejecutar correctamente un liderazgo, no tuvieron la oportunidad de generarse esa experiencia porque en automático es su, vamos a decir, su herencia en vida, ¿no? De los fundadores y pues siguen fallando. Ha habido casos en donde hasta empresas que eran muy grandes han terminado en quiebra precisamente por esta falta de inexperiencia que mencionas, pero ahí no podemos pedirles al hijo del dueño, pues vete a otro lugar a hacer experiencia, ¿no? En teoría ya tienes mucho conocimiento, estuviste en las mejores escuelas, ¿no? En las mejores universidades, etcétera, etcétera, pero ahora que ya te toca a ti dirigir, pues no sabes dirigir, entonces vamos viendo que son diversos aspectos, ¿no? En esta falta de liderazgo, que de alguna manera contribuye a la formación académica, sí, yo creo que sí también ayuda mucho, pero sigue siendo un reto importante, una brecha bastante amplia entre, como lo mencionabas, el conocimiento teórico que se pueda tener a la ejecución práctica de dirigir un negocio y saberla liderar adecuadamente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es muy interesante la lámina anterior que mostraba sobre cómo fluye la información de abajo arriba y el conocimiento que se llega a tener, pues sorprende, ¿no? Pues es también enfocar un poco a la empresa desde el punto de vista de las mejoras y cómo participan los diferentes niveles, ¿no? En la parte operativa, que obviamente son conocimientos técnicos para, como su nombre lo indica, para operar, para llevar a cabo cierta actividad. En algunas ocasiones requerirá cierta especialización, en algunas otras quizá menos, pero bueno, al final es el conocimiento que estas personas tienen para la ejecución de estas actividades y cómo ellos aportan valor a un producto o a un servicio que al final ofrecen al cliente, ¿no?
pero a nivel táctico y a nivel dirección, a nivel directivo, pues me parece que una de las responsabilidades importantes, pues obviamente tienen que ver con las decisiones que se toman respecto de las mejoras de estos procesos, ¿no? Y cómo todas estas problemáticas pues deberían de solucionarse, ¿no? En la parte del producto, en la parte del servicio, pues para generar esa competitividad, para generar ese margen amplio de utilidad que toda organización privada busca, eh, pero también me parece que del lado ya de liderazgo, pues también tiene mucho que hablar de cómo el líder está enfocado en los problemas que realmente afectan a la organización y cómo esos problemas, independientemente de que no esté quizá de manera directa relacionado, pues al final van a afectar y se tiene que ocupar en solucionarlos, ¿no? O se tiene que ocupar en que la gente los solucione. Entonces, pues ahí está la gran pregunta y también pues cómo precisamente el liderazgo pues tiene que ayudar a la solución de estos problemas, de estos conflictos y de la mejora sobre todo de los procesos, ¿no? Y de ahí pues obviamente todas las normas que pudieran estarse aplicando dependiendo de la rama del negocio, etcétera, pues se tendrían que estar aplicando, pero me parece que en la imagen pues es totalmente explícita la problemática que existe dentro de las organizaciones. Correcto. Y por ejemplo, en tu experiencia que estás mucho también en la parte del riesgo, ¿no? En riesgo operativo y algunos otros enfoques más. Yo creo que sin duda ahí el liderazgo también tiene que jugar un rol importantísimo porque incluso desde mi punto de vista puede ser un riesgo, ¿no? Para la empresa que de repente no exista también ese liderazgo, ¿no? Uno de los aspectos que, por ejemplo, menciona la ISO 31000, pues es esa gobernabilidad. Y hay que saber gobernar, ¿no? Es decir, hay que saber dirigir la organización, sobre todo si le queremos ver incluso ya la parte meticulosa de los riesgos, pues también hay que saber precisamente orientar, dirigir, concientizar al personal, etcétera. Y pues bueno, yo creo que en sectores muy regulados, como en el caso de los que tú has estado, ¿no? El sector financiero, pues precisamente la misma regulación como que te va exigiendo, por así decir, ese tipo de compromisos, pero en sectores no tan regulados, yo creo que sí es un riesgo potencial que las empresas no tengan ese liderazgo, esa gobernabilidad bien trazada, porque al final del día, pues incluso llega un momento que la gente ya no sabe ni para dónde va, ¿no? O sea, llega a su área de trabajo porque pues sabe que tiene que trabajar en algo, pero no se tiene muy claro realmente cuál es el objetivo de todo eso, si realmente se está alineando con alguna visión, con algún objetivo estratégico de largo plazo, si realmente se presta interés a las necesidades que tiene el mismo sistema en la organización o simplemente hay que cumplir, ¿no? Con los productos o servicios de los clientes que nos compran y ya está ahí y lo demás, pues ahí vemos con esos clásicos bomberazos cómo lo vamos llevando, ¿no? Yo creo que en términos generales, desde mi punto de vista, hace falta mucho que trabajar. Yo creo que no debemos de esperar a que llegue una fuerte regulación para que nos vaya exigiendo, ¿no? Yo creo que también caso de México, esta parte cultural que mencionaba hace rato, ¿no? Si no tienes como que alguien detrás de ti obligándote como que a hacer las cosas, a diferencia de los japoneses, como que no funcionas, ¿no? En el caso de los marcos regulatorios, por ejemplo, es como esa persona detrás de ti, ¿no? A ver, tienes que cumplir aquí, tienes que cumplir acá, tienes que llevar esto, etcétera. Y por eso las empresas que están en estos sectores tan regulados, pues tienen un crecimiento importante, ¿no? Sobre, por ejemplo, empresas pymes o familiares que están en otros sectores, como no hay, digamos, esa parte que te obligue a hacer las cosas, pues menos se hace, ¿no? Y por eso mencionábamos las empresas familiares, las pequeñas y medianas, las micro, ¿no? Etcétera. Pues el liderazgo se da en escasez, ¿no? O sea, realmente podrá haber algo, pero es muy escaso. Y yo creo que hay muchísimo, muchísimo que seguir desarrollando. Yo creo que será importante ver
qué estrategias o qué, incluso no sé si llamarle metodologías o técnicas de liderazgo, ¿no? Comentabas la parte teórica, sí, hay un sinfín de teorías sobre el liderazgo, pero yo creo que sería importante también poder contribuir con algún material, con algún recurso, con alguna herramienta muy puntual, porque si la gente no comprende esto, y más que nada aquellos que están a cargo de personas y también a cargo de negocios, pues no van a llegar quizás a las metas aspiracionales. No sé si en ese sentido tengas por ahí algo, alguna herramienta, alguna lectura, algún autor, algo que puedas también compartirle entonces a nuestros ipsenautas en lo que se puedan apoyar para que por lo menos se vayan adentrando un poquito, ¿no? A esta cuestión del liderazgo y que sí le empiecen a dar su respectiva importancia, ¿no? Perfecto. Pues ahora sí me agarraste con... en cuanto a las bibliografías, no traigo aquí alguna específico en la que yo les pueda recomendar. Como tú comentas, pues muchas lecturas, libros que hablan del liderazgo. Por ejemplo, la lectura esta que yo te comentaba sobre Mitzberg, ¿no? De cómo él concibe la parte de liderazgo. Eh, Se llama Directivos contra MBAs, y el autor es Mitzberg, ¿no? Pero justo pues nos platica él sobre pues esta problemática que existe en las organizaciones, ¿no? De querer, o en las escuelas de estas de MBAs, que quiere, la intención de querer formar líderes cuando aún no tienen la experiencia necesaria para que puedan comprender cada uno de los, ¿no? Y luego la apuesta sobre la creación pues de nuevas metodologías de alguna manera para poder ser más eficientes en este tema de liderazgo. Bueno, y creo que cualquier lectura de liderazgo pues podrá ayudar en la parte pues motivacional de los trabajadores, el manejo de la confianza, el manejo de la medición del compromiso, etcétera, ¿no? Y Correcto. perdón, y con relación al otro, a la otra pregunta que hacías sobre si estas empresas o de alguna manera la regulación viene a favorecer el tema de liderazgo, el tema del compromiso de las empresas, pues volvemos a caer en lo mismo. Hay empresas que sí, hay otras empresas que no, ¿no? Es dependiendo de cómo se conciba. Me parece que en algunas ocasiones, pues la empresa puede decir, pues es una regulación, hay que cumplir como dé lugar, y pues a lo mejor me la paso elaborando ahí algunas políticas, algunos manuales que me van a ayudar a demostrar ante la autoridad que realmente estoy cumpliendo con lo que se está implementando, pero pues al interior de la organización realmente no se aplican todos los elementos, ¿no? No se aplican todos los requisitos que la autoridad te pide. Y hay organizaciones que lo toman con la filosofía de que son puntos que pueden ayudar a la mejora, ¿no? Porque también ven o se preguntan cuál es el objetivo del regulador, ¿no? Cuál es la misión que tiene el regulador estando de aquel lado y pues emitiendo todo este tipo de regulaciones que vienen a controlar de manera significativa, ya sea el diseño del producto o la entrega de ese producto al cliente, etcétera, pues yo voy a considerarlas como factores importantes dentro de mis procesos para que ni tenga problemas y a la vez me puedan ayudar a mejorar, ¿no? Porque una regulación pues difícilmente va a estar peleada con una buena práctica tratándose de ISO, etcétera, y que pues vengan a contraponerse y que en algún momento tengamos conflictos, pues no existe, ¿no? Entonces, si considero todos los factores que el regulador me dice, considero algunas otras buenas prácticas, con esa filosofía de que voy a aportar un valor mayor a mi producto o a mi servicio, pues seguramente me va a funcionar mejor.
Claro, correcto. Y digamos que eso sin duda está para que se alineen y se combinen, ¿no? Precisamente esos aspectos. Y como bien comentas, la realidad es que también hay organizaciones que tristemente pues no lo ejecutan y otra vez caemos como en esa parte cultural o educativa. Ahí ahorita se me fue el nombre de los autores, pero lo manejé en algún programa anterior. Caso de España, que hicieron un estudio del número de empresas que se certificaban, por ejemplo, en ISO 9000, pero que muchas veces era en función de que el país, si por ejemplo era un país muy corrupto, normalmente las empresas o las organizaciones tienden a certificarse porque necesitan como tener una credencial de credibilidad, ¿no? Es decir, mientras un país es menos corrupto, tú ves empresas menos certificadas, porque precisamente, digamos, esa parte de que las cosas se hagan bien, que hay confianza en ese producto o servicio, que la gente tiene muy claro lo que hacer, qué tiene que hacer, pues de alguna manera el desarrollo económico del mismo país te genera condiciones propicias para que la gente en verdad se preocupe por hacer las cosas bien. Y caso contrario de países que están marcados con mayor corrupción, normalmente las necesidades son otras. En ese sentido, pues también la misma necesidad te obliga quizás a generarte fuentes de ingresos distintas. Y pues bueno, al final una empresa que está en ese tipo de aspectos o países, pues en muchas ocasiones dice, bueno, me voy a tener que certificar porque no hay quizás una credibilidad. Y aún así, en este mismo estudio te marcaban que también muchas de las que lograban una certificación, pues lamentablemente también era más con un enfoque comercial, no con un enfoque de creer realmente en los beneficios de un sistema de gestión, ¿no? Sino simplemente pues porque me lo piden por ahí para exportar, porque me lo pide alguna empresa más grande y yo quiero ser su proveedor. Y eso también tiene que ver en el liderazgo, porque si desde el principio el mismo líder del negocio, el mismo director principal, hace ver a su gente la poca importancia, la poca relevancia de tener ese tipo de sistemas y que nada más los vamos a comprar por comprar, como si fuera tener un papel, un documento cualquiera, la certificación, pues desde ahí también la gente, yo creo que le estás mandando un mensaje muy claro de que pues aquí hacemos las cosas sin importar también esa ética, ¿no? Sin importar esos valores, simplemente hay que hacer las cosas a como dé lugar y lógicamente no te vayas a preocupar si el día de mañana también de repente tu personal también te está robando, ¿no? Te está quitando cosas, porque tú como líder, vamos a decir, estás dando ese ejemplo. Entonces, y por eso mencionábamos, ¿no? En el concepto de liderazgo, influir, motivar, pero en este caso hacia lo positivo, porque lamentablemente también puede haber un liderazgo hacia lo negativo, donde des esos malos ejemplos y pues la gente al final va a decir, bueno, pues si el jefe, si el dueño hace este tipo de malas prácticas, cae en aspectos de corrupción, de fraude, evasión fiscal y demás, pues, ¿qué me va a decir a mí, no? Yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, fíjate que es un tema bastante complejo. Yo creo que tiene diferentes aristas. Todo al final incide en diferentes cuestiones, pero pues al final el liderazgo yo creo es una importante variable que se debe de considerar. Yo aquí también recomendaría como una lectura el libro El ABC de la capacitación de Joseph Maxwell, que también es en ese sentido, Joseph Maxwell te dice que no hay mejor forma de generar negocios que a través de la capacitación, ojo, pero no de la capacitación de personal operativo, sino él se refiere a capacitación en este sentido de es formar líderes en cada área de trabajo, ¿no? Que no tengas al jefe de ventas, que no tengas el jefe de finanzas, producción, etcétera, sino que tengas al líder de ventas, tengas al líder de finanzas, al líder de producción, y mediante una capacitación constante a esas personas que particularmente van a estar dirigiendo a esos equipos de trabajo, también la empresa se convierte en el principal, ¿no? En interés y en automático la empresa va a ir como por sí solita los resultados esperados. Entonces, trabaja solo en dos cosas, capacitarte, pero ojo, capacitar a los líderes para que sepan dirigir realmente equipos de trabajo y que también sepan trabajar en equipos. Que caso México, pues bueno, esta cuestión también de los trabajos en equipo a veces queda de ver, ¿no? En algunas organizaciones todavía también hay
De repente vemos gente muy individualista, muy egoísta, soberbia con la información, con el conocimiento, y pues todo eso para dirigir equipos. Esa sería también mi recomendación en cuanto a la parte de liderazgo. Hay muchísimas cuestiones más, pero yo creo que dentro de lo más específico. Y pues vean también quizás de referencia a nuestros líderes empresariales, ¿no? Pocos, quizás, ¿no? Quisiéramos que a nivel país tuviéramos no solo quizás 10, 100, 1000 líderes, a lo mejor que tuviéramos 1 millón, ¿no? 1 millón de referencia de líderes empresariales, como en otros países donde sí se da más ese tipo de resultado, pues en algo tendríamos que comparar sus experiencias de vida, ¿no? De estos grandes empresarios mexicanos y en algo también quizás copiar o adaptar esas buenas prácticas, ¿no? Pues Inge, obviamente el tema da para más, pero el tiempo nos limita, el tiempo nos va terminando, vamos comiendo. Me gustaría nada más que dieras alguna conclusión final sobre este tema del liderazgo, qué es lo que podrías compartir a nuestros ipsenautas. Bueno, pues de parte mía, como conclusión, es mucho tiene que ver la vivencia de cada una de las personas. No todos somos iguales ni tenemos las mismas creencias, etcétera. Sin embargo, creo que la clave está justo en lograr convivir con las demás personas y si somos líderes, pues obviamente tenemos mucho que aprender en esas habilidades blandas y que creo que uno de los puntos también estratégicos es pues la visión a largo plazo y que de ahí se van a desprender pues muchas formas o muchas maneras de cómo poder liderar un equipo y creo que es hasta ahí lo dejo. Y pues muchas gracias por la invitación. Perfecto, Inge, gracias. Yo igual concluiría que, pues bueno, es importante sí saberse organizar, saber convivir, ¿no? Y yo creo que esta parte, una palabra clave, ¿no? Saber convivir en el entorno laboral, ¿no? Si a veces desde casa es difícil convivir con los miembros de la familia, pues ahora salir a una organización y de repente estar conviviendo con otras personas, hay quienes se adaptan de manera muy adecuada, pero hay quienes les cuesta mucho trabajo. Y el problema se da al final del día en las personas que están a cargo de dirigir esos equipos de trabajo, precisamente no se enfocan a eso, a dirigirlos, saber administrarlos, que no nada más sea, pues te voy a mandar porque como yo soy el jefe, pues vas a venir a hacer lo que yo te diga. Yo creo que ese tipo de administración ya se quedó en el pasado. Yo creo que eso fue pues ahí principios del siglo XIX todavía, ¿no? Desde la esclavitud que veníamos atrás con la gente. Hoy en día ya estamos siglo XXI. Todavía hay algunas prácticas, digamos, que parecieran del siglo XV, del siglo XVI en algunas empresas, pero bueno, hay que empezar a erradicar esto, hay que empezar a hacer un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Yo creo que también eso tiene mucho que ver para que el liderazgo funcione y fluya de mejor manera, que también cambiemos nuestra forma de pensar, ¿no? Sobre todo los que están a cargo precisamente de esos equipos de trabajo, de esas empresas, que cambien ese chip de que ya las cosas no se hacen como se hacían hace algunos años, ¿no? De que ya la manera de hacer hoy en día la convivencia, de cómo tener esa interacción con el personal, de cómo saber dirigir y no mandar, pues ya tiene que ser tomado en cuenta, porque si no, incluso empiezan a salir también ya marcos regulatorios para que cuando se identifiquen ese tipo de malas prácticas, pues ya hasta se puedan denunciar, ¿no? Es decir, ya estamos en otro momento, ya estamos en otro ciclo de vida en el mercado laboral, ¿no? Entonces, pues trabajenlo mucho, concienticen, perdón. Bueno, también si quieren consentirlos, ¿no? a sus equipos de trabajo y a sus jefes, ¿no? Que haya esa adecuada interrelación. Y pues de nuestra parte aquí en IPSE, recuerden que también tenemos próximamente algunos cursos enfocados al área de liderazgo. Tenemos también las certificaciones en estándares de competencia por el conocer.
dentro de estos estándares de competencia, por ahí hay algunos que les puede ayudar también, como es la parte del coaching, ¿no? El team building, que es otra herramienta de trabajos en equipo. Estén muy pendientes de toda esta información que yo creo en los próximos días o semanas se va a estar publicando y que, bueno, seguramente a varios de los interesados en la parte de saber dirigir, de saber liderar equipos y cómo cumplir esto con los temas de gestión se haga, ¿no? De mi parte, pues creo que hay mucho que hacer, no nos podemos dar con los brazos cruzados y pues continúen capacitándose, continúen formándose en todos estos temas, pues aquí con nosotros, ¿no? En IPSE. Agradezco al ingeniero Rodolfo por su tiempo, por su participación en el programa del día de hoy. Esperemos verte en otros programas más, Inge, también discutiendo, platicando sobre algunos otros temas. Y pues bueno, agradecer también a todos nuestros seguidores, ipsenautas, a todo nuestro público que estuvieron con nosotros, que nos estuvieron viendo. Recuerden que después los videos se suben también a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que estén siempre recibiendo las notificaciones. Que pasen un excelente fin de semana a todos. Una excelente semana para los que van a iniciarla y pues nos estamos viendo para la próxima emisión. Hasta luego.